Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más en este nuevo programa en el cual vamos a predicar la palabra de Dios. Mi nombre es Diego Medina, el pastor de la iglesia de Villa Ballester. Les doy a todos la bienvenida. Si nos estás mirando por primera vez, te doy la bienvenida desde ya. Es un gozo enorme poder compartir en este tiempo la palabra de Dios. Así que antes de comenzar, como siempre hacemos, vamos a orar por las peticiones, que son muchas. Vamos a orar por las peticiones de todos los hermanos de la iglesia, por la nación argentina, por todo lo que está aconteciendo. Amén. Que bueno, con todo este tema del coronavirus y demás, hay más contagios, pero bueno, confiamos en Dios, en que pronto esto se va a solucionar, en que pronto vamos a recuperar nuestra vida normal. Amén. Así que también recordando que si tenés alguna necesidad física en algún lugar donde te duele de tu cuerpo, que pongas tu mano ahí y vamos a orar, vamos a creer que Dios va a sanar esa dolencia física. ¿Amén? Vamos a creer porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder y si nosotros, dice su palabra, ponemos nuestra fe en Él y confiamos en su palabra, vamos a ser sanados y vamos a ver el milagro de Dios. Así que vamos a orar, acompáñame. Padre, yo te doy gracias, Señor Jesús, por este momento en el cual venimos delante de tu presencia, Padre Santo, en este día. Primeramente para decirte esto, que tú eres nuestro Dios y que necesitamos de ti. Rendimos nuestras vidas, rendimos nuestro corazón en tus manos, Padre Santo, para que tú nos hables en este día, para que tú nos ministres, para que tú nos des la fuerza que necesitamos, Señor. Oh bendito Dios, oramos por la vida de mis hermanos y hermanas, Señor, de la iglesia, que tu provisión divina, Señor, esté sobre sus vidas, Señor, trayendo, Padre Santo, prosperidad, trayendo, Señor, la provisión material, espiritual, en cada una de estas personas, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por la nación argentina, Dios, que tu mano poderosa esté sobre esta nación preciosa, Padre. Oh bendito Dios, oramos por las personas de riesgos, que tú, Señor, estés protegiendo a esas personas, a esos ancianos, ancianas, a las mujeres que están embarazadas, a los niños, a las niñas, Padre, a los bebés, Padre Santo. No permitas, Padre, que este virus toque sus vidas. Al contrario, tu mano esté sobre sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Oh bendito Dios, oramos por la vida, Señor, del pastor Wyman Mitchell, Padre Santo, líder de nuestro compañerismo, Padre Santo, que tú lo bendigas, que tú lo fortalezcas, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, por la vida de Greg Mitchell, su hijo, Señor, que está liderando en nuestro compañerismo, Señor, alrededor del mundo, que tú le des la sabiduría para ejercer el liderazgo, que tú le des la gracia, el favor, Señor, la fortaleza que él necesita, en el poderoso nombre de Jesús, por cada pastor de la iglesia Casa del Alfarero de la Argentina. Oh bendito Dios, que tu gracia, tu favor, Dios, esté sobre cada de estos hombres, Padre, que están predicando tu palabra, Dios, que tú traigas gracia, Padre Santo, que tú hagas milagros, Señor, en esas iglesias, Padre, por las almas nuevas, Padre, rogamos, Señor, que sean tocadas con el poder de tu Santo Espíritu. Trae almas nuevas, Señor, a tu presencia, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por las dolencias, Padre. Oh bendito Dios, yo creo firmemente que una palabra tuya puede traer la sanidad, puede traer, Señor, el milagro en cada una de estas personas, Padre Santo. Declaro la sangre de Jesús sobre cada una de estas vidas y fuera toda dolencia, fuera toda enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, ponemos todo en tus manos y en este momento, Padre, que también tu palabra, Dios, pueda llegar a esas vidas que nos están mirando por primera vez. Toca esos corazones, Señor, y glorifícate. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar a Dios. Gracias, Jesús. Mi alma te alaba. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Recordando que estamos en el link, la iglesia, la casa del alfarero de Villa Ballester, y nos vas a poder encontrar por el canal de YouTube. Recordando que si te gustan los mensajes nos puedas poner like, y si no te suscribiste puedas suscribirte para poder ayudarnos a nosotros y poder encontrarnos más rápido por el YouTube. Amén. Recordando que estamos los días jueves también, 19 horas, domingos 11 de la mañana.
y 19 horas por la tarde, donde media hora antes nos vamos a juntar para orar. Qué importante es eso de poder juntar a orar con tu familia, con tus hijos, por las peticiones, hermano. Necesitamos más que nunca unirnos en la oración, más en estos tiempos. ¿Para qué? Para orar por las vidas, pero también para que Dios nos dé de su fortaleza espiritual en nuestro corazón. Para que nosotros nos levantemos cada día, para que nosotros le digamos: Dios, gracias por este día, dame tu fuerza, guíame, ayúdame. Y vas a ver cómo Dios va a empezar a traerte esa fortaleza que vos necesitas. Necesitas retomar, hermano y hermana, la rutina espiritual. Si dejaste de orar, si dejaste de leer la palabra, volvé a leer la palabra, volvé a orar a Dios. Y vas a ver lo que yo te digo, vas a poder recuperar esa energía que tanto necesitas, esa vitamina espiritual para poder afrontar cada día de tu vida. Amén. Te animo a que lo hagas. Recordando que estamos los martes, todos los martes ayuno y oración, amén, apartando ese día especial para orar, para romper todas cadenas espirituales y para orar por la iglesia, amén, orar por cada pastor, por cada familia y por todas las necesidades de nuestros hermanos. Recordando que a las 18 horas cerramos el ayuno de oración, amén, y que te animo a que lo hagas. Estamos en la radio también, 88.3 FM Cristiana, todos los domingos de 4:30 a 5 de la tarde, donde van a estar pasando la palabra de Dios, mensaje de las prédicas de mi pastor Fernando Ferraro, donde te animo que lo escuches, que lo hagas, que compartas. Eso es una buena herramienta también, como siempre digo, evangelística, para poder predicarla a otros, para poder decirle: bueno, si no podés mirar el canal de YouTube porque no tenés internet o por distintas cosas, bueno, ponete en la radio, que ahí vamos a estar todos los domingos de 4:30 de la tarde a 5, donde van a estar pasando la palabra de Dios. El programa se llama Desatando Cadenas. Amén. Así que también recordando que estamos juntando, amén, cada servicio, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, todo lo que ponga Dios en tu corazón y lo puedas poner en un sobre, donde dice la palabra de Dios: probadme en esto, si no abriré las puertas de los cielos. O sea, nosotros tenemos que tomar la decisión de serle fiel a Dios. A lo mejor vos estás pasando por distintas necesidades y pensás: bueno, si yo doy esto a la iglesia no me va a alcanzar. Pero dice la palabra de Dios que si nosotros damos un paso de fe, Él va a abrir las puertas de lo sobrenatural. Él va a abrir las puertas de sus cielos y va a derramar la bendición hasta que sobreabunde en tu vida. Así que te animo a que lo hagas, porque si Dios lo dice es porque Dios lo va a hacer. Tenemos un Dios que no habla mentiras, tenemos un Dios que habla verdad, y esa verdad va a favorecer tu vida como la mía. Así que te animo a que lo hagas y que le siga siendo fiel para la obra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Están todos los anuncios. Una vez más, decirte esto, que me alegra que estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Así que quiero que me acompañes a 1 Samuel 15 y vamos a la palabra de Dios. 1 Samuel 15, versículo 22 al 24. Y dice así: gracias Jesús. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Escuchad. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía el pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Voy a orar. Padre, yo te doy gracias por esta poderosa palabra, Señor, que me has dado, y ayúdame, Señor, a predicarla realmente en mi vida, como siempre digo, a mi corazón, pero también a las vidas que nos están mirando a través de este video. Padre, glorifícate, Señor, a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús.
Amén y amén. Como decía, dice la palabra que obedecer y prestar atención es mejor que el ofrecer muchos sacrificios y grosura de vacas. Obedecer y prestar atención van de la mano. Es importante abrir mis oídos para lo que Dios me quiere comunicar, para lo que Dios me quiere hablar, me quiere transmitir. Y a su vez Dios espera que nosotros obedezcamos. Ahora, ¿es por un capricho de Dios que quiere que nosotros lo obedezcamos? O mejor dicho, ¿será que Dios sabe lo que es mejor para nuestras vidas? Amén. Así que, ¿cuántos saben que a todos nosotros nos gusta que nos obedezcan cuando decimos una orden? Cuando mandamos a hacer algo a alguien, enseguida ya estamos en la expectativa de que, bueno, a ver qué tan rápido nos van a obedecer. Nos gustan que nos obedezcan, ¿no es cierto? Ahora, los que somos papás y que tienen hijos saben de lo que hablo. Le decimos una orden a nuestros hijos y ¿qué hacen la mayoría de ellos? ¿Qué hacen la mayoría de ellos? ¿Qué hacen? Papi, no quiero hacer la cama, no quiero barrer el patio, no quiero lavar los platos, no quiero ayudar en la casa. Donde en la mayoría de nuestros hijos, no digo no todos, no lo hacen, no quieren obedecer o lo hacen, obedecen a medias. Entonces, y eso es algo que está arraigado en todas las personas. Nos cuesta obedecer la orden que nos están dando, tanto de nuestros padres, tanto de nuestros jefes. Entonces es algo que causa como un choque en nuestro corazón y eso se llama rebelión. Y eso es algo que muchas veces no nos damos cuenta y que está eso en nosotros. O a lo mejor dicho también, sabemos que está. Sabemos que no nos gusta, sabemos que está la rebelión, pero lo escondemos. No va a pasar mucho tiempo cuando nos vamos a dar cuenta que a la persona le cuesta obedecer o lo obedece a medias. Y esto es lo que le pasó a Saúl. Parecería que obedecía el mandato de Dios de destruir todo lo que era llamado Amalek. Pero bueno, vamos a leer la palabra de Dios en 1 Samuel 15, versículo 1 al 11, para ir profundizando en este tema. Después Samuel dijo a Saúl, y escuchá, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telam 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid entre los de Amalek, para que no destruyan juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Yur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Bueno, como vemos, Samuel recibe una orden de parte de Dios, hablada a través del profeta Samuel, donde tenía que destruir todo lo que era Amalek, tenía que arrasar el pueblo, no tenía que quedar nada con vida, pero nada. Pero ¿qué es lo que hace Saúl?
aparentemente parecería que hubiera obedecido la palabra de Dios, pero dejó vivo al rey y a todo lo mejor del ganado. Aparentemente hizo la tarea que Dios le mandó, pero no cumplió en todo. Y ahí está el error. Ahora vamos a profundizar. Ahí, digamos, está el pecado de desobediencia de parte de Saúl. Hay algo muy importante a tomar, un dato muy importante, y es que Saúl es el ungido de Dios. Te digo esto porque Saúl es el encargado de gobernar el pueblo de Israel y a su vez de darle cumplimiento a la palabra de Dios. Y Samuel es el sacerdote, el profeta de Dios, que es el encargado de transmitir la palabra de Dios al rey Saúl. Amén. Teniendo esto en cuenta, no quita que el ser el ungido de Dios no te vayas a equivocar y desobedezcas a Dios. El no obedecer a Dios puede estar arraigado en tu vida como la mía, y es una lucha interna que no te deja entregarte por completo a Dios. ¿Cuántos saben eso? Y viendo esto en la actualidad, también nosotros podemos tener la misma actitud de Saúl. Podemos ir a la iglesia, podemos estar en algún ministerio, podemos hacer alguna actividad de la iglesia, y Dios nos dio un mandato y un tiempo para hacerlo. La pregunta es, ¿estás obedeciendo a Dios? Porque el hecho de que estés en la iglesia no significa de que seas un santo. En Mateo 7, y vamos a la palabra de Dios, Mateo 7, versículo 16 al 21, mirá lo que dice Jesús. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y escucha esto, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice Jesús que por los frutos vamos a conocer quiénes son los que hacen la voluntad de Dios, los que obedecen la palabra de Dios. En este tiempo me he encontrado con distintas personas que supuestamente dicen ser cristianas. Y cuando vos le preguntás, ¿te estás congregando? La persona te dice, no me estoy congregando porque no creo en el hombre. O si no, están aquellas personas que van y vienen de iglesia buscando alguna que les agrade. Pero en cuanto Dios lo desafía a obedecer la palabra de Dios, se sienten incómodos y se terminan yendo. O sea, no es para cualquiera el poder obedecer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, cuando te desafía a obedecer su palabra, te va a desafiar a tomar decisiones que van en contra de lo que vos pensás y sentís. Y muchos se sienten ofendidos, se sienten incómodos y no quieren obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está la rebeldía dentro de sus corazones. Y así están muchos hoy con una vida sin propósito de Dios, truncada por no obedecer la palabra de Dios. El obedecer la palabra de Dios te va a desafiar a tomar decisiones que van a cambiar tu vida. Dice en la escritura principal de 1 Samuel 15, verso 3, que Dios le da una orden. Dice, ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, dice. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dice que Dios lo manda a destruir con toda su fuerza a Amalek. Amén. Por si no lo sabías, y esto lo prediqué hace poco, Amalek representa al espíritu demoníaco que se opone a Dios. Y es un espíritu que trata de destruir los propósitos de Dios en las vidas de las personas. Es un espíritu fuerte que ataca en el área económica, familiar y ministerial.
Entonces cuando Dios le dice a Saúl, destruí, arrasá con el pueblo de Amalek, es por eso. Porque si él dejaba algo con vida, eso después iba a destruir todo lo que él está en el reino de Dios. Y hoy no estamos lejos de eso. Dios nos desafía a vos y a mí a destruir todo lo que se opone a Dios en nuestras vidas. El punto es si nosotros obedecemos o no. Te pregunto, ¿qué cosas hay en tu vida que se oponen a Dios? Te voy a comentar un testimonio de uno de los hermanos de nuestra iglesia, se llama Horacio, la verdad que un hombre que empezó con nosotros y empezó con sus luchas internas, con muchas dificultades, pero él lo primero que hizo fue, empezó a hacerle fiel a Dios, empezó a congregarse, y una de las cosas que más le costaba a él era el tema del vicio, por ejemplo el cigarrillo. El cigarrillo le costaba mucho dejarlo. Es más, me había comentado que tiempo atrás había dejado de fumar y que, por un X motivo, después de dejar de fumar, volvió a fumar de vuelta. Y así estuvo. No podía dejarlo de fumar. Entonces yo le decía a él que la única manera de dejar ese vicio era dejarlo de raíz, cortarlo de raíz. Viste que muchas veces, ahora para dejar de fumar, lo que te recomiendan, no dejes de golpe. Si estás fumando 2 paquetes, trata de fumar un paquete. Y si estás fumando un paquete, trata de fumar 10 cigarrillos. Y así, vas dejando gradualmente. Y yo le decía a él que lo más importante es poder creer en la palabra de Dios, que Dios te va a ayudar y lo puedas dejar, que confíes, que obedezcas a su palabra, que cortes de raíz. Y gloria a Dios porque este hombre tomó la decisión de obedecer, no mi palabra, porque yo simplemente le estaba comunicando lo que Dios dice en su palabra. Y él creyó en la palabra de Dios, obedeció la palabra de Dios, y tal es así que el hombre pudo dejar de fumar. Hoy ya hace hace 5 o 6 meses creo que ya dejó de fumar. Un hombre que estaba fumando casi 2 paquetes, 3 por día y no podía dejar de fumar. Hoy el hombre está sin fumar un cigarrillo para la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él obedeció a la palabra de Dios. Él creyó en la palabra de Dios. Eso fue lo que marcó la diferencia. La palabra de Dios es la que tiene poder, pero siempre y cuando va a activarse en tu vida, cuando vos obedezcas a la palabra de Dios, cuando vos creas en la palabra de Dios. Como dice en la escritura, en 1 Samuel 15, verso 22, amén, dice que se complace, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer, dice, es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer la palabra de Dios es la que nos abre la puerta para cambiar milagrosamente nuestras vidas. Lo digo por mi experiencia en mi vida. Si te preguntara a vos, ¿cuánto esperaban que Dios te cambie en un segundo toda tu vida? Que cambie tu carácter, que cambie tu manera de pensar, que cambie tu manera de sentir. Dale Dios, si a vos no te cuesta nada, vos tenés todo el poder. En un segundo podés cambiar tu vida. E inclusive le hablamos hasta irrespetuosamente a Dios, como si nosotros fuéramos personas obedientes. ¿Cuántos saben eso? Entonces, tenés que saber, y te cuento un secreto, no se lo digas a nadie, y es este: a medida que vos muestres obediencia a la palabra de Dios, eso activa el poder del cielo en favor de tu vida. ¿Qué me contás? Si nos fijamos en la palabra de Dios desde Génesis hasta las cartas de Juan, antes de Apocalipsis, el obedecer de Dios trae orden. Un ejemplo, en nuestro país, en la Argentina, hay leyes que están estipuladas en distintas áreas de la sociedad donde deben ser obedecidas. Porque si no cumplimos con la ley, esto sería un caos. Imagínate. Las leyes están
establecidas para ser obedecidas. Y entonces, ¿cuánto más la palabra de Dios? Ponete a pensar. En Romanos 13, versículo 1 al 3, mira lo que dice la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, dice. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Como vemos, dice la palabra de Dios que sométase a toda autoridad, que no es otra cosa que obedecer a toda autoridad. Que si no hacemos eso, nos oponemos a Dios directamente. Y eso como consecuencia acarreamos condenación en nuestras vidas. Entonces, el estar en desobediencia, aún con nuestras autoridades gubernamentales, eso trae como consecuencia condenación, trae caos a tu vida. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Entonces, miremos un poco la vida de Samuel. Primera de Samuel 15, verso 23. Ya lo dice Samuel, mirá lo que dice acá. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, dice, tú desechaste la palabra de Dios. Él también te ha desechado para que no seas rey. Dice rebelión y obstinación. Obstinación significa persona terca, porfiada, persona que siempre tiene razón. ¿Te encontraste con alguien así? O mejor dicho, te estoy hablando a vos. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos dicen amén ahora? Como vemos, Saúl, al actuar de esta manera, queda expuesto a su verdadera adoración, su verdadera condición. No era el adorar a Dios, sino él quería adorarse hacia él mismo. Él quedó demostrado que él era una persona idólatra, donde él mismo se adoraba. Y también quedó demostrado que fracasó al no obedecer a Dios con respecto a destruir a Amalek, donde si él obedecía, traía bendición sobre la nación de Israel. Su desobediencia entró en el mismo nivel que el pecado de adivinación e idolatría. Pecados graves que eran dignos de muerte. Por cuanto dice la palabra, tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. Y esto es un llamado de atención para todos en el día de hoy. Donde si siguen rechazando a Dios, y quiero que escuches bien esto, Dios puso un día, Dios puso una hora, Dios puso un año, un tiempo, donde no va a haber más oportunidades. Donde también Dios va a rechazar a aquellos que no quisieron escuchar el evangelio de salvación por su rebeldía, por su obstinación, por ser personas tercas, porfiadas, cerradas. ¿Cuántos están conmigo? Y esto de Saúl no es la primera vez que se revela a Dios. En 1 Samuel también vamos a ver 13, versículo 13, 1 Samuel 13, versículo 13, dice así: entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿Ves? Otra cosa más. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Como vemos, Saúl no es la primera vez que se revela a Dios, sino varias. Entonces, vemos que Saúl se equivocaba, pero no estaba arrepentido de corazón, sino que se preocupaba más por el que dirán los demás que el temor de Dios de obedecer a su palabra. No estaba para nada arrepentido, porque mirá lo que dice en el verso 30 de 1 de Samuel,
Capítulo 15, yo he pecado, dice Saúl, pero te ruego que me honres delante de los ancianos. ¿Ves? Estaba más preocupado en la honra delante de los ancianos de mi pueblo, delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adoras a Jehová, tu Dios. Saúl estaba más interesado en su propia reputación que en obedecer a Dios. Por eso es que Dios lo rechaza, porque Saúl no estaba para nada arrepentido. A partir de esa desobediencia, Samuel no volvió a verlo nunca más. Versículo 35 del mismo capítulo dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel, ¿qué hacía? Lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Lo que vemos en la vida de Saúl es que no podemos desobedecer a Dios y continuar en el reino como si nada pasara. Y eso en la actualidad nos dice mucho a nosotros. Si pensamos que ir a la iglesia un rato, eso te va a salvar, déjame decirte que estás muy equivocado. Estás pensando mal. Y esto es algo muy sencillo de explicar. Todos venimos por diferentes motivos en la iglesia, ¿verdad? Y cuando escuchamos la prédica, en la mayoría de nosotros nos sentimos tocados por la palabra de Dios. ¿Está bien? Pero Dios en su palabra nos manda a destruir a Amalek. Recordad que Amalek es todo aquello que se opone a Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Cuando Dios te dice, deja ese vicio, deja de pensar de esa manera, deja de ver pornografía, deja de actuar de esta manera, deja de insultar, todo eso, lo que se opone a Dios se llama Amalek. Y muchas cosas más que solo vos lo sabés y también Dios. Pero que Dios está esperando que vos destruyas eso de tu vida. Pero la mayoría de las veces, ¿qué hacemos? Actuamos como Saúl. Obedecemos a medias. Te pregunto, si vos estás trabajando en relación de dependencia, ¿no? ¿Obedecerías a medias? ¿Qué le dirías a tu jefe? Tenés que trabajar de lunes a viernes. Y a tu jefe que le decís, no, yo voy a venir lunes y martes. Y los otros 3 días me quedo en mi casa. ¿Qué pensás que va a pasar? El obedecer así a medias. O si estás enfermo y el médico te dice, tenés que tomar esta medicina a tal hora y a tal día. Tenés que seguir la regla. ¿Vos qué le dirías al médico? No, yo voy a obedecer a medias. ¿Vos pensás que va a funcionar eso en tu vida si vos querés ser sano? ¿Cuánto más para nuestra propia vida que Dios sabe lo que te hace bien? Si no obedeces, no hay bendición. Y estas no son solo palabras escritas. El poder de Dios se va a activar en tu vida cuando vos obedeces. Y a su vez eso activa tu fe. Y eso es para todas las personas que dicen que no tienen fe. Te hago una pregunta. ¿Estás obedeciendo a la palabra de Dios primero? Ahora lo interesante es que Dios nos dice que nosotros tenemos que deshacer, destruir todo lo que se opone a Dios de nuestras vidas. Él nos ayuda, pero nosotros debemos dar el primer paso de obediencia a su palabra. En mi vida, para salir de la adicción, tuve que obedecer a la palabra de Dios y creer en su palabra. Tuve que primero, como dice la palabra, destruir todo lo que se opone a Dios en mi vida, todo. Y tenía mucho por destruir, porque no era simplemente la adicción, eran muchas cosas más. No me fue fácil, pero Dios me ayudó. No podemos ir a la iglesia y obedecer a medias, porque no vamos a tener un buen final. La mayoría de nosotros sabemos lo que es vivir sin Dios, viviendo nuestras propias reglas, viviendo nuestras rebeldías, en nuestra desobediencia. ¿Cuántos saben eso? Y así no fue. Ahora que tenemos la oportunidad de cambio, ¿por qué insistir en una vida desordenada y no lograr nada? Pregúntate, medítalo. Lo más trágico es que Dios nos rechace por nuestra rebeldía y obstinación. Así como le pasó a Saúl. El final de la historia de Saúl es que Dios lo rechaza. Ya no había más oportunidad para Saúl. Porque por la desobediencia
de él y por no estar arrepentido de su corazón, y le trajo consecuencias tremendas. Dios al final elige como rey a su sucesor, David. Eso es otra historia. Pero, ¿qué nos tiene que dejar de enseñanza esto de Saúl? Es que siendo rebelde no vamos a tener un buen final. Y esto puede ser dentro como fuera de la iglesia. ¿Cuántos saben? Porque si queremos una vida mejor con Dios, tenemos que ser obedientes. Y eso se logra rindiendo todas nuestras vidas completamente a Jesús. Solo así vamos a activar el poder de Dios. Muchas personas a lo largo de mi vida me han preguntado, pero Diego, ¿cómo hiciste para salir de la adicción? Diego, pero ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste lo otro? Y yo lo único que le digo, yo lo único que hice fue creer en la palabra de Dios y obedecer. ¿Me costó? Sí, me costó. ¿Por qué? Porque era una persona también rebelde y obstinada, porfiada. Entonces Dios, cuando yo empiezo a obedecer a Dios, cuando yo empiezo a creer en su palabra, todo eso viene a mi vida y me empieza a limpiar y empieza a cambiar mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de ver la vida, mi manera de relacionarme con Dios. Pero tenés que dar el paso de fe. La obediencia trae bendición, la obediencia a la palabra de Dios. Solo así vamos a poder activar el poder de Dios en favor de nosotros. Gloria a Dios. Y termino. En Jeremías 2, versículo 19 dice, Dios, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Qué tremendo. Qué tremendo lo que está diciendo Dios acá. Dice que por nuestras propias rebeldías, por nuestras propias maldad, en fin, nuestras propias decisiones malas van a traer consecuencias sobre nuestras vidas. Nuestras decisiones son las que van a traer consecuencias buenas o malas. Si somos rebeldes a todo, así nos va a ir. Y lo dice Dios. Es tu propia rebeldía la que te está llevando por el mal camino. Tu desobediencia está llevando por el mal camino. Nuestras propias decisiones son las que nos van a poner en el buen camino o en el mal camino. De vos depende. Recordad que Saúl era el ungido de Dios. Dios lo había elegido como rey. Empezó bien. Pero a medida que fue cambiando, empezó a torcerse. Empezó a obedecer en sus propias reglas. La rebeldía no lo dejaba. No lo dejaba. E inclusive Dios lo había exhortado una y otra vez para que él tomara la decisión de renunciar a esa rebeldía. Y él no lo quiso escuchar. En este día, Dios nos llama a todos a que si queremos vidas plenas, vidas bendecidas, fortaleza espiritual, querés un evangelio poderoso que se active en tu vida, querés vivir en el gozo del Espíritu Santo, tenés que tener un requisito y es fundamental, es obedecer a la palabra de Dios. Esto, llamado Biblia, que tiene el poder para cambiar tu vida. Pero tenés que obedecerla, tenés que creerla. Muchos, como te dije antes en la prédica, dicen ser cristianos, pero no todos quieren obedecer a la palabra de Dios. Como dice en Mateo 7, que acabamos de leer y ya termino, gloria a Dios, Mateo 7, versículo 21, se me corrió un poquito, ya lo llevo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que va a estar en los cielos. Hermano y hermana, te desafío a que en este día
vos entregues toda tu vida y empieces a obedecer la palabra de Dios para ver el cambio milagroso en favor tuyo. Gloria a Dios. Este es el mensaje que quiero dejarles, que quiero compartirles, transmitirles. Si nos estás mirando por primera vez y no conoces de Jesús, solo tenés que hacer esta poderosa oración de aceptar a Jesús en tu corazón, de aceptar esto milagroso. A lo mejor ya no das más con tu vida, viviste una vida desordenada, una vida de caos, una vida de rebeldía, en fin, todos vivimos así, todos estábamos así antes de conocer a Jesús. Pero Dios hoy nos da una oportunidad de cambio y eso se llama arrepentimiento. Cuando vos te arrepentís, significa que vos ya no caminás como venías caminando hasta ahora, sino que tomás el verdadero camino, que es el camino de la vida, el camino que Jesús traza en tu vida como en la mía. Pero tenés que aceptarlo a Él con todo tu corazón y con toda tu vida. Y repitiendo estas mismas palabras que te voy a ayudar a hacer. Señor Jesús, yo te doy gracias, te abro mi corazón para que entres en mi vida. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Ayúdame, Señor, a que el poder de tu Santo Espíritu se active en mi vida, pero lo más importante, ayúdame a obedecer tu palabra. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta poderosa oración, ya formás parte del reino de Dios. Ya formas parte del reino de Dios. Solo tenés que entregar cada día de tu vida, rendirte a los pies de Cristo y obedecer su palabra. Amén. Esto que tiene poder para cambiar vidas. Así que este es el mensaje. Espero que les haya gustado, que les hayas hecho de bendición. Recordá que si te gustó, pone like. Si no te suscribiste, te puedas suscribir para que nosotros podamos subir más rápido en el canal de YouTube y que puedas compartir este video para otras personas que no conocen de Dios. Amén. Así que te animo a que lo hagas. Dios te bendiga mucho y ánimo. Dios está con nosotros. Nos vemos en la próxima.